Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 7 de diciembre. Viernes de la primera semana del tiempo de Adviento. Seguimos gritando y suspirando: ven, Señor Jesús. Es viernes, por tanto, día en el que meditamos especialmente de la pasión y muerte del Señor. Y día también en que recordamos el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es primer viernes del mes de diciembre. Tengámoslo en cuenta. Bueno, pues en este día de viernes, día 7, un día intermedio después del 6, que ayer aquí en España fue festivo, pues celebra la Iglesia la memoria obligatoria de San Ambrosio de Milán. Hablaremos luego de él. Como hemos quedado, hablamos primero del Evangelio. Un Evangelio en el que, muy austero, muy sobriamente, nos cuenta el encuentro de Jesús con dos ciegos. Dos ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Pues piden a Jesús dos, con lo cual es una petición comunitaria. Si dos o más se reúnen para pedir en mi nombre algo al Padre, pues aquí hay dos que gritan, y que gritan desde su pobreza, desde su miseria. Y Jesús solo pone una condición: la fe. Sin esta virtud el reino de Dios no podrá llegar a nosotros, ¿no? ¿Creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis? Cuando ellos le dijeron que sí, Él los despidió curados con esta palabra: hágase. Una palabra que recuerda a la creación. Hágase la luz, hágase el cielo, hágase las estrellas. Es el Señor que nos recrea, que nos hace nuevos, que nos purifica del pecado, porque en el fondo la ceguera es un signo del pecado, ¿no? Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte, para descubrirte, para tener fe. Los apóstoles se manifiestan al Señor con toda sencillez, conocen su fe insuficiente y un día hacen esta oración: Señor, aumentanos la fe. Pues también nosotros nos encontramos como los apóstoles. Nos falta fe, Si vivimos con la mirada puesta en Dios, no hemos de temer nada. La fe, si es fuerte, defiende toda la casa. Con ella podremos alcanzar frutos que están por encima de nuestras propias y pocas fuerzas. No tendremos imposibles. Jesucristo pone esta condición: que vivamos de la fe. Pues imitemos a los apóstoles. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Y esa fe, lo que nos pasa muchas veces es que es una fe que se ha quedado en la catequesis de primera comunión. ¿Y cómo puede fortalecerse la fe si no la nutro con la oración, si no la nutro con la comunión, si no la nutro participando con los hermanos? ¿Cómo fortalezco yo mi fe? ¿Cómo hago que crezca, ¿no? ¿Y cómo la conservo? También estaría bien pensar si defendemos la fe, sobre todo de aquellas cosas que nos pueden hacer daño en el corazón. Lecturas, televisión, provocaciones, no sé, hay tantas cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Si metemos en el corazón basura, si metemos en el corazón líos, odios, venganzas, impurezas, pues ¿qué saldrá? Pues eso, nadie da lo que no tiene.
Si lo tenemos, lo damos. Si te exprimen, ¿qué sale de ti? Y por supuesto, defender la fe también de aquellos que nos agreden en los contenidos de la fe, ¿no? Si guardamos la fe y la reflejamos en nuestra vida ordinaria, sabremos también comunicarla a los demás. No se trata de grandes discursos. La mejor comunicación de la fe es el propio testimonio, el propio ejemplo, la propia coherencia de vida. Reconocer al Señor delante de los demás es ser testigos vivos de su vida y de su palabra. Preguntémonos, ¿se los reconoce como personas cuya conducta es coherente con su fe? ¿Nos falta quizá audacia, valentía para hablar en nombre de Dios? No solo ante nuestros enemigos, sino también ante nuestros amigos o nuestra familia. ¿O nos sobran respetos humanos? ¿Cuidamos la fe de aquellos que de alguna forma el Señor nos ha encomendado? Llámese hijos, nietos, amigos, personas con las que tenemos alguna responsabilidad. Una consecuencia de la fe firme es el optimismo y es el saber vivir en la providencia de Dios, ¿no? Pidámoselo especialmente a Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Cuando ella va a ver a Isabel, esta le dice un piropo muy grande, y le dice: dichosa tú, feliz tú, bienaventurada tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Pensáis que la fe de María fue una fe simple o una fe fácil? Fue una fe complicada, difícil, fe probada, Y ella, a pesar de todo eso, ahí está firme, al pie de la cruz, pero no solo al pie de la cruz, también a lo largo de toda su vida, aún no entendiendo, aceptando. Hágase en mí según tu palabra. María vive toda su vida con su mirada puesta en Dios. Señor, que vea, pues que se cumpla según tu fe. Y luego el texto del Evangelio dice que el Señor les ordenó severamente: cuidado con que lo sepa alguien. No quería que confundieran su actuar con un mesianismo barato o vulgar o de cualquier causa, sino él quería que realmente le valorasen no por milagros, sino realmente por la fe y la confianza en Dios que transmitía. Pero ellos, al salir, hablaron de él a toda la comarca. Y es que no se puede silenciar la bondad y el amor de Dios. Bueno, decía que celebrábamos a San Ambrosio de Milán. Fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Ambrosio procedía de una familia cristiana noble, pero no estaba bautizado. Su padre era prefecto de la Galia Narbonense. A la temprana muerte de su madre lo llevó a Roma, siendo todavía un muchacho, y lo preparó para la carrera civil, proporcionándole una sólida instrucción retórica y jurídica. También estaba previsto que Ambrosio se convirtiera en funcionario imperial. En el lugar de Roma en que, según la tradición, vivía su hermana Marcelina, hoy en día se alza la iglesia de San Ambrosio de la Máxima. Finalmente acabó trabajando en Sirmio bajo el prefecto Sexto Petronio Probo, una de las personalidades más relevantes del momento, que hacia el 372 le encomendó la provincia Emilia Liguria. La sede de la provincia estaba en Milán por aquel entonces y también era residencia imperial. La diócesis de Milán estaba profundamente dividida entre católicos y arrianos. En el 374, tras la muerte de Ausentius, un arriano, el prefecto, muy respetado por todos,
Acudió personalmente a la basílica, donde se iba a celebrar la elección, para impedir cualquier conato de rebelión. Según la tradición, su discurso fue interrumpido por el grito de un niño que decía «Ambrosius Episcopus». Aunque era un candidato aceptado por todos, él mismo se opuso enérgicamente a su elección, pues no se consideraba preparado y además todavía era catecúmeno. Se bautizó, fue ordenado, primero sacerdote, diácono, sacerdote. Siendo obispo fue adquiriendo sólidos conocimientos teológicos, estudiando la Biblia, los autores griegos como Filón, Orígenes, Atanasio, Basilio de Cesarea, con quien mantuvo correspondencia. El estudio, junto con la meditación de la Escritura, será la fuente que nutrirá su actividad. La predicación, en la que también aprovechaba sus conocimientos anteriores de retórica y de griego, acción pastoral y social. En la liturgia introdujo el canto ambrosiano, al que da nombre. Su carácter, sus homilías y su interpretación de la Biblia impresionaron a San Agustín. En la Pascua del 387 fue bautizado por Ambrosio. Dice la tradición que fue en ese momento cuando surgió el himno Te Deum. Después de San Hilario, Ambrosio era el primero de los padres de la Iglesia occidental, de la época dorada de la patrística, junto a los otros dos contemporáneos con los que mantendrá relación, los santos Jerónimo y Agustín. Podíamos seguir hablando de San Ambrosio porque realmente es impresionante su obra, su labor. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos aporta en la vida de la Iglesia. Hoy me he alargado un poquito, pido perdón por ello. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no perdamos de vista el deseo y la búsqueda del Señor. Ven, Señor Jesús. Os quiero.